La Segunda República. Vamos a analizar en esta presentación los resultados de las elecciones constituyentes de 1931. Fueron las primeras elecciones legislativas que se desarrollaron durante la Segunda República. Las elecciones se celebraron en su primera vuelta el 28 de junio de 1931. En la imagen se observa a don Manuel Azaña, ministro de la Guerra, acudiendo a depositar su voto en un colegio de Madrid. La participación en esas elecciones rondó en torno al 71%. Solo podían votar los hombres. Todavía no se había aprobado el sufragio femenino que quedó recogido en la Constitución Republicana de 1931. Los resultados muestran un claro triunfo de la coalición republicano-socialista, que presentó candidaturas conjuntas. La izquierda, socialistas, republicanos y partidos de centro republicano obtuvieron la mayoría de los escaños. La derecha, poco organizada y todavía no repuesta del cambio de régimen, obtuvo unos escasos resultados en esas elecciones. La distribución del voto de la conjunción republicano-socialista muestra que tuvo un amplio respaldo en casi todas las circunscripciones electorales, principalmente en las grandes ciudades o en provincias como Madrid y Barcelona. Los peores resultados los alcanza, sin embargo, en provincias del interior, provincias agrarias de Castilla y León, o en las regiones vasco-navarras del norte. El congreso que salió de estas elecciones fue un congreso con una enorme representación política. Como veis, ahí 19 partidos o grupos tuvieron su escaño en este congreso. La minoría parlamentaria más grande era la formada por el Partido Socialista, 115 diputados. Partido Socialista que había alcanzado un importante éxito electoral. En el último congreso, 1923, los socialistas apenas tenían 7 diputados. La segunda fuerza en representación parlamentaria era el Partido Radical, un partido radical que había virado hacia posiciones centristas. Los radicales de Lerroux tenían en ese momento una representación de 94 diputados. En tercer lugar estaban los partidos republicanos, en este caso Partido Republicano Radical Socialista. El Partido Republicano Radical Socialista con 59 escaños. A continuación, la Esquerra Republicana de Cataluña con 31. La Esquerra Republicana de Cataluña se había convertido ya en la fuerza hegemónica en Cataluña, desplazando a la Lliga. El partido de Azaña, de Manuel Azaña, la Acción Republicana, tenía una representación de 28 escaños. La derecha liberal republicana, que era el partido del presidente Alcalá Zamora, donde también estaba Miguel Maura, obtuvo una representación de 22 escaños. Por contra, los partidos de la derecha católica conservadora apenas encontraron representación en ese Parlamento. Acción Nacional y los agrarios constituyeron un pequeño grupo de 26 diputados, mientras que la minoría vasco-navarra, formada por el PNV y los tradicionalistas, obtuvieron apenas 15 diputados. La composición social de esas Cortes Constituyentes nos muestra claramente el dominio de los profesionales liberales, funcionarios del Estado. El 81% de los diputados procedían de estas categorías. Predominaban los abogados, 152 diputados, docentes, profesores, 80 diputados. Sin embargo, los diputados de extracción obrera apenas superaban los 30. Hubo también numerosos intelectuales en esa Cámara, escritores. La agrupación al servicio de la República, que integraba a distintos intelectuales prestigiosos como Ortega y Gasset, tuvo 13 diputados. Además, otros intelectuales aparecían dentro de otras candidaturas. Escribió Azorín que la República la han hecho posible los intelectuales. La apertura de las Cortes se hizo coincidir con una fecha simbólica, el 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla, el día del inicio de la Revolución Francesa. En esta imagen del Congreso de los Diputados, el actual edificio donde se reúnen las Cortes,
se muestra de pie al presidente del gobierno provisional, don Niceto Alcalá Zamora, y en un primer plano aparece el Banco Azul con los miembros del gobierno. En este caso aparece Casares Quiroga, aparece Manuel Azaña, ministro de la Guerra, Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, y Alejandro Lerroux, del Partido Radical, ministro de Estado. Se observa también a una diputada en el hemiciclo, Victoria Kent, miembro del Partido Radical Socialista. Apenas hubo 3 diputadas en estas elecciones, la citada Victoria Kent, Clara Campoamor, del Partido Radical, y Margarita Nelken, del Partido Socialista Obrero Español. Clara Campoamor tendría una participación decisiva en esas Cortes en el debate sobre el voto, defendiendo el derecho al voto femenino. Precisamente el debate sobre la Constitución generó ya las primeras divisiones dentro de ese gobierno provisional. Los artículos relativos a la cuestión religiosa provocaron la dimisión del presidente del gobierno provisional, Alcalá Zamora, y del ministro de la Gobernación, Miguel Maura. Incluso la derecha católica, en señal de protesta, abandonó el hemiciclo. La Constitución, sin embargo, fue aprobada por una importante mayoría parlamentaria en diciembre de 1931. Aprobada la Constitución, el nuevo presidente de la República sería don Niceto Alcalá Zamora, que aparece representado en esta imagen. Continuaría como jefe de gobierno Manuel Azaña, conservando además la cartera de guerra. En esta fila, sentados, aparecen los diferentes miembros del gobierno: Marcelino Domingo, aparece Casares Quiroga, aparece Indalecio Prieto, socialista, aparece José Giral, aparece Lerroux, que estuvo en el gobierno hasta diciembre de 1931. Precisamente la diferencia de criterio, el mantenimiento de la alianza de Azaña con los socialistas, llevó a Lerroux a no seguir participando en ese gobierno. Luego, desde mediados del 31, Azaña ya formaría gobierno sin el apoyo de Lerroux. Aparece junto al presidente de la República, Alcalá Zamora, el presidente de las Cortes, Julián Besteiro, otro ministro socialista, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz, radical socialista, un ministro socialista como Largo Caballero y el catalanista Nicolau d'Olwer. Aparece también, detrás de Julián Besteiro, el jefe del cuarto militar del presidente de la República, el general Queipo de Llano, que es el que aparece en esta fotografía.